Devocional 24 de junio, primera de Juan 2, 12, 13 y conozco al Padre. El término hijitos en este caso se refiere a pequeños inmaduros. Ellos son los que saben que son hijos de Dios, pero esto es todo lo que saben. Incluso algunos de ellos creen que esto es todo lo que tienen que saber. En algunas congregaciones se puede tener la sensación de que se encuentra en una guardería espiritual. Aunque los incluidos dentro de este grupo se han desarrollado físicamente y algunos incluso tienen el cabello gris, son espiritualmente inmaduros. No parecen crecer en ningún momento. Pablo expresó: quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo llega uno a conocer a alguien? Viviendo con esa persona día tras día. La única forma de conocer al Padre y al Hijo es en la palabra de Dios. Allí es donde se revelan. Muchos piensan que por asistir a un estudio bíblico una vez por semana o de vez en cuando ya están activamente implicados en el camino que conduce a la santidad. Pero la palabra de Dios es como el alimento. Así como uno no puede alimentarse físicamente comiendo una vez por semana porque se produciría un grave decaimiento en su cuerpo, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Los devocionales, los Facebook Live, el estudio bíblico, las reuniones presenciales pretenden estimular ese estudio diario, ordenado y regular. Es que la palabra de Dios es el pan de vida. Si hemos de conocer a Dios y a Cristo, debemos convivir con ellos en la palabra. A medida que experimentamos las alegrías y aflicciones de esta vida, Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha llamado a una relación con Él, pero como todo padre amoroso, Él no quiere que sus hijos permanezcan como están. Él no quiere que vivamos en una infancia espiritual perpetua. Él nos ama como llegamos a su conocimiento, pero Él quiere llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo. Así es que como cristianos se debe crecer. Juan nos dice que han vencido al maligno. Vencen al maligno porque son fuertes. Se han fortalecido porque la palabra de Dios permanece en ellos. En Romanos: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Al ser niños, aunque tenemos el Espíritu de Dios y anhelos nuevos de buscar y agradar a Dios, nuestro pensamiento sigue moldeado por las ideas de este mundo. La instrucción de Dios es a renovar nuestra mente con su palabra. Que mientras estudiamos su palabra, oramos, lo conocemos, nos aventuramos a obedecerle y experimentamos su fidelidad. Nuestra forma de pensar va cambiando, va madurando y nuestro modo de actuar cambia. Esta nueva forma de pensar y actuar nos lleva a ser fuertes, a vencer las tentaciones del maligno, a responder con bien cuando nos hacen mal, verificando así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es triste cuando el creyente no quiere crecer. Un gran número de creyentes que se niegan a crecer en su fe, queriendo solo disfrutar de los beneficios del perdón de pecados, pero sin querer tomar la responsabilidad del cristiano adulto, como lo son el vencer la tentación, el crecer en conocimiento de Dios, el enseñar a los más jóvenes a andar en los caminos del Señor y el compartir la palabra con los que no la conocen y el amar y hacer bien al prójimo. En Hebreos dice: pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido, siendo que la palabra de Dios nos insta a fortalecernos. En 2 de Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. En Efesios: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este sentido, la Iglesia ha sido lastimada grandemente por la doctrina de que lo único que necesitamos para ser salvos es creer en el Señor Jesús, por lo que se le dice a la persona que solo con repetir una oración o afirmar una enseñanza de palabra son salvos y no se requiere nada más. Es verdad que el creer en Cristo nos salva, pero no en el sentido de solo asentir algo intelectualmente o repetir una oración. Una fe que salva es la fe que ha decidido confiar en Cristo para que perdone sus pecados y le haga también libre de ellos, que confía en Cristo para que lo guíe a una nueva vida en la que ahora su satisfacción será no seguir sus propósitos deseos, esos propios deseos que siempre marcan el caminar, sino agradar a Dios y permitir que sea Él quien gobierne su vida. Estamos en una generación de cristianos que la mayoría se distingue por rehuir la responsabilidad. Nos gusta el oír que somos salvos por gracia, que podemos tener vida eterna, libres de condenación, pero nuestro corazón no ha sido capturado por el valor de la gloria y santidad de Dios. Queremos solo los beneficios iniciales, pero rehuimos crecer, y mucho es porque no hemos comprendido a lo que se nos ha llamado. El Señor nos perdonó, pero también quiere salvarnos de las consecuencias autodestructivas del pecado, quiere llevarnos a dejar de pecar, para que podamos ser libres de todos los problemas y destrucción que esto genera. Quiere llevarnos a vencer al maligno. Más importante, quiere llevarnos a una relación íntima con el Dios Santo, y debemos recordar que sin santidad nadie verá al Señor.
Lo que hace que el niño espiritual se convierta en el joven espiritual es la palabra de Dios que permanece en él. Ese es el secreto del crecimiento. Eso es lo que le ayudará a pasar de una etapa a otra hasta que por fin se convierta en padre, pudiéndose reproducir a sí mismo en otros. He aquí el instrumento divinamente diseñado del crecimiento, la palabra de Dios. Es totalmente imposible crecer como cristiano o como un hombre o una mujer auténticos a menos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Este es el motivo por el que el demonio lucha en contra de todo este asunto del estudio de la palabra, la edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las Escrituras. ¿Y por qué no nos vemos sometidos al ataque constante a ese nivel? Es algo de suprema importancia que nos permite alcanzar la madurez. A pesar de que el demonio no puede impedir que seamos cristianos, sin duda puede impedir que seamos cristianos fuertes. Y esta es exactamente en la manera en que lo hace. Intenta desviar nuestra atención, haciendo que sigamos determinados atajos que dan la impresión de que nos van a convertir de inmediato en personas maduras. La espiritualidad instantánea, la madurez instantánea. Varias cosas que impiden la madurez, desviando la atención del instrumento divinamente diseñado que le hará posible el conocimiento de la palabra de Dios. No es sencillamente acerca del estudio de la Biblia. Existe un enfoque muy mecánico y rígido del estudio de la Biblia que puede familiarizar a la persona con las enseñanzas de la Biblia, pero eso no es suficiente. La palabra de Dios permanece. Eso significa un conocimiento de la Biblia, además de la obediencia al Espíritu. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios, nunca se refieren solo a la Biblia como el instrumento. Es siempre la Biblia y al mismo tiempo el Espíritu. Es la palabra entendida a la luz del poder iluminador y buscador del Espíritu Santo. Une estos dos conceptos para producir la madurez. No es cuestión sencillamente de que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente, sino que es algo mucho más profundo. La palabra se apodera de nosotros, aunque primero nosotros nos apoderemos de ella, haciendo que la palabra viva en nosotros, de este modo penetrando en la conciencia, apoderándose de la voluntad, exponiendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso es lo que produce la madurez. Esto significa que nuestro estudio debe ser deliberado. El conocimiento de la palabra debe ser mucho más que una aflicción y afición. Tiene que ser un deseo, tiene que ser más que una diversión para nosotros, una opción en la vida, una especie de postre de pocas calorías que podemos comer o dejarlo según queramos. Las exhortaciones de la Escritura son que seamos diligentes en esto. Sea diligente en lo que se refiere a buscar las Escrituras y en estudiar la palabra. Padre, gracias por poner de manifiesto la pereza, el poco deseo de leer y la lentitud a la hora de obedecer. Ayúdanos a aprovechar la gran provisión para la madurez en Cristo. Qué gozo sentimos cuando el estudio deliberado de la Biblia pasa de tengo a deseo, anhelo. Ante esto, evalúa hoy, ¿conozco al Padre? Papito Dios, Padre misericordioso, perdónanos, Señor Padre Santo, porque no hemos tenido ese amor por la palabra, ese deleitarnos cada día, Padre misericordioso, en ti, en tu Hijo, en el Espíritu Santo y en la palabra, Padre Santo. Por eso hoy, Padre misericordioso, ponemos en tus manos, Señor, cada corazón, Padre amado, para que sea reargüido, Señor, a deleitarse en tu palabra, Padre misericordioso. Todos, Señor Padre Santo, queremos la bendición tuya, Padre misericordioso, pero pocos quieren el compromiso. Todos quieren los beneficios, Padre misericordioso, pero pocos se comprometen, Padre amado, para conseguirlos, Padre misericordioso. Papito Dios, perdónanos si hemos enseñado la facilidad del cristianismo, Señor, y no hemos profundizado, Señor, en su enseñanza. Por eso, Padre bueno, hoy nos ponemos en tus manos, Padre misericordioso, porque queremos conocerte, Señor, caminar contigo, Señor, caminar de la mano de tu Hijo, Señor Padre misericordioso, ser guiados, transformados por el Espíritu Santo, Padre misericordioso, y tomar, Señor, cada día la palabra como esa luz que ilumina nuestro caminar. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy Conozco al Padre. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse si conocen al Padre. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.